La vida cristiana consta o se lleva a cabo con una relación con Dios. Es decir, no se puede vivir la vida cristiana de otra manera. Muchos de nosotros hemos confundido a veces la vida cristiana y hemos entendido que la vida cristiana es asistir a la iglesia, o que la vida cristiana es tener ser parte de una religión, o quizás ser parte de una iglesia evangélica, asistir a actividades, participar de ciertas cosas. Algunos creen que la vida cristiana es dejar de hacer muchas cosas, no fumar y no bailar y no ir a ciertos lugares y no decir mentiras y no decir maldiciones y cosas por el estilo. Y aún algunos han llegado a pensar que la vida cristiana es hacer ciertas cosas, ayudar a los pobres, a los necesitados, visitar a los enfermos. Pero la vida cristiana principalmente tiene que manifestarse y de ahí desprenderse todas las demás cosas de una relación con Dios. La vida cristiana no es una religión, no es ser parte de una denominación, no es congregarse, no es participar de ciertas actividades o dejar de participar de ciertas actividades. La vida cristiana es mantener una relación con Dios. Ahora, aún cuando hablamos de una relación con Dios, mucha gente piensa que, bueno, esa relación con Dios se mantiene orando. Y peor aún, pensamos que orar significa pedir. Entonces, para nosotros orar es venir delante de Dios y sacarle nuestra lista de peticiones, como si estuviéramos escribiendo una carta a Santa Claus, para decirle: Señor, dame esto, Señor, bendíceme con esto, Señor, ayúdame en esto, Señor, sáname, Señor, prospérame, Señor, dame, Señor. Y bueno, de hecho el Señor nos ha invitado para venir y poner nuestras necesidades delante de Dios. Pero eso no es solamente orar. Orar es hablar con Dios, platicar con Dios, contarle nuestras inquietudes, contarle nuestros anhelos, nuestros sueños. Jesús dijo que ya no nos llamaría siervos, sino nos llamaría amigos. Y orar es platicar con ese amigo, tener una conversación con él. Lo que le contamos frecuentemente a nuestros amigos, contárselo a Dios. Tomarnos el tiempo para hablar con Dios. Hay gente que yo he escuchado, hay gente que me ha dicho: pues es que yo comienzo a orar y a los 5 minutos ya no sé qué decir. Bueno, eso nos pasa frecuentemente con un conocido o hasta con un desconocido. A lo mejor tú puedes encontrar una persona por ahí en la calle o en algún lugar y bueno, establecer una conversación y hablar de qué frío hace, qué calor. Simple y sencillamente es una conversación superficial. Y tristemente a veces cuando nosotros oramos usamos una conversación superficial. Venimos y le damos rápidamente gracias a Dios, le ponemos las necesidades, le decimos lo que tenemos delante de Él y se acabó. Y en esas necesidades básicamente oramos por lo que yo necesito, quizás oramos por la familia, oramos por la casa, por el trabajo, Señor, y se acabó. A veces oramos por los alimentos y usamos la misma repetición de siempre para decir: Señor, te damos gracias por estos alimentos, danos a todos aquellos que no los tienen, en el nombre de Jesús, amén. A veces ya ni siquiera alcanzamos a pronunciar Jesús en el nombre de Jesús, amén. Es todo. Porque es la oración de todos los días, la misma, repetitiva. No es un conversar con Dios. Hablar con Dios significa poder tener una conversación profunda, poder abrir nuestro corazón. Pero aún así eso no es todavía una relación. Una relación tiene que establecerse entre dos.
De modo que para poder tener una relación con Dios, no solamente tengo que orar, también tengo que escuchar a Dios. También tengo que dejar que Dios me hable. Y sabe, Dios sí tiene muchas cosas que decirnos. A veces nosotros no sabemos qué decirle, pero Dios tiene muchas cosas que decirnos. Dios quiere hablarnos. Algunos de nosotros pensamos que Dios le habla solamente a gente muy privilegiada, a gente muy especial o a gente que está súper extremadamente consagrada y que son los que merecen escuchar a Dios. Pero pensamos, no, a mí Dios nunca me habla. A mí Dios no me dice nada. A mí Dios jamás se dirige conmigo. Sabes, mi hermano, Dios quiere hablar con todos. El problema es que a veces nosotros no hemos aprendido a escuchar a Dios. Y el pasaje que hemos leído en esta hora es un pasaje muy interesante. Nos habla de Samuel cuando era un niño todavía, pequeño, no tan pequeño como un bebé, pero un niño que todavía no maduraba, pero ya estaba ministrando en la casa del Señor, estaba sirviendo en la casa del Señor, porque sus padres lo habían consagrado y habían ido a dejarlo ahí para que sirviera al Señor, porque Samuel era respuesta de una oración, era el resultado de una promesa que sus padres habían hecho, que si Dios les concedía un hijo, ellos lo iban a consagrar para la gloria de Dios, y por eso fueron y lo dejaron ahí para que sirviera al Señor. Y Samuel apenas estaba iniciando, estaba aprendiendo, y un día dice la Escritura que el Señor le habló. Pero me llama mucho la atención ver las circunstancias en las que Dios le habló. Porque este pasaje comienza diciendo que Samuel ministraba en el templo, en la casa del Señor, y en aquellos días la palabra del Señor escaseaba. No había visión de Dios frecuentemente. Dios normalmente hablaba a su pueblo. Era común que Dios se manifestara a su pueblo. Y ahora dice la Escritura que en este tiempo la palabra del Señor escaseaba. Es decir, pocas veces Dios se comunicaba con alguien, pocas veces alguien tenía una visión de parte de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Significa que Dios había abandonado a su pueblo? ¿Significa que Dios dejó de estar interesado en ellos? ¿Significa que Dios ya no buscaba hablar con ellos? Yo estoy seguro de que no. Porque la Escritura nos ha enseñado que Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Dios siempre está buscando manifestarse con su pueblo. Pero su pueblo había olvidado escuchar al Señor. Su pueblo había dejado de comunicarse con Dios. Ahora, no estamos hablando de un pueblo pagano. Estamos hablando del pueblo del Señor. Y estamos hablando de un pueblo que sabía comunicarse con Dios, que lo había hecho anteriormente. Estamos hablando de un pueblo que sabía cómo tener una comunión con Dios. Pero habían dejado de recibir la palabra del Señor. No nos menciona la Escritura en este pasaje todos los motivos que había, pero sí nos menciona por lo menos el del sacerdote, el del líder espiritual, el que estaba a la cabeza. Elí había dejado de escuchar la palabra del Señor porque había tolerado el pecado de sus hijos. Ustedes recuerdan que sus hijos habían abusado de la situación de ser hijos del sacerdote. Se burlaban de la gente, tomaban los sacrificios para ellos. Aparte de que vivían en inmoralidad, vivían en pecado. Y Elí lo había permitido. Porque la ley del Señor establecía lo que él debía haber hecho con ellos, y no lo hizo. Y bueno, uno pudiera entenderlo y decir,
Pues es que para un padre es bien difícil. Es bien difícil ver a tus hijos en rebeldía y no poder hacerlos cambiar. Bueno, sí, es difícil. Es difícil a veces aplicar la disciplina. Es difícil poner un correctivo. A veces a los padres nos duele más corregir a los hijos que a ellos. A nosotros nos duele más la disciplina que les imponemos que ni a ellos mismos. Y entonces a veces nosotros nos resistimos a poner esa disciplina. Nos resistimos a tomar la vara o a poner reglas. Elí no fue capaz de poner a sus hijos en disciplina, no fue capaz de quitarlos de donde estaban, no fue capaz de poner un alto a ese pecado que ellos estaban cometiendo. Pero eso trajo como consecuencia que Elí perdió su relación con Dios. Ya no recibía la palabra del Señor. Ya no escuchaba la voz de Dios. Hacía tiempo que Dios no se comunicaba con él, siendo que él era el sacerdote. Siendo que él era el que estaba al frente de la vida espiritual de su pueblo, Dios ya no se comunicaba con él. Entonces Dios tuvo que hablar a Samuel, a un niño. Un niño que no tenía ni la autoridad, ni la experiencia, ni el conocimiento, ni la madurez. Un niño que quizás todavía ni estaba preparado según nuestros términos, pero que tenía una fe genuina, tenía una fe sencilla, que realmente había aprendido a amar a Dios y que estaba sirviendo al Señor. Y Dios se comunica a Samuel. Pero Samuel, dice la Escritura, hasta ese entonces nunca había tenido la experiencia de escuchar a Dios. No conocía la voz de Dios, no conocía cómo es que Dios se manifiesta, nunca había tenido una experiencia similar. Cuando él escucha la voz, piensa, Elí me está llamando. Y va con Elí y le dice, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Al principio Elí dijo, yo no te llamé. O sea, quién sabe quién te habló, vete a acostar. Yo creo oíste mal. Pero le habla una segunda vez y vuelve a venir y otra vez Elí dice, pues no, yo no te hablé, no sé qué es lo que estás oyendo, no sé por qué estás escuchando que yo te hablo, yo no te hablo, vete a acostar. Y lo vuelve a mandar a dormir. Pero dice la Escritura que cuando vino la tercera vez para decirle, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Entonces Elí entendió, algo está pasando. Algo está pasando. Seguramente es Dios. Pero imaginen la experiencia de Elí. Es Dios que ahora le está hablando a él y no me está hablando a mí. Es Dios que ahora se está manifestando a él, a un niño, y no a mí. Elí sabía lo que estaba pasando. Elí sabía exactamente lo que estaba pasando. Porque le dice, mira, regrésate y si te vuelve a llamar, dile, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Y Samuel fue y lo hizo. Vino la cuarta vez y el Señor volvió a llamarle. Y entonces Samuel responde, Dios habla con él. Y la palabra que Dios le da a Samuel no es una palabra sencilla. Es una palabra de destrucción sobre su pueblo y sobre la vida de Elí por su desobediencia. Y claro, Samuel, siendo un niño, no quería decirle todo lo que Dios iba a hacer con él, la destrucción que iba a traer sobre él. Pero Samuel le insiste y le dice, yo sé lo que el Señor te dijo, dime. Ya Elí lo esperaba. Y entonces Samuel tiene que decirle, mira, todo esto me dijo el Señor.
Y Elí no tiene más que decir, bueno, pues si esa es la voluntad del Señor, adelante. Qué tremendo que un siervo de Dios, un varón que ha sido escogido por Dios para estar al frente de la vida espiritual de su pueblo, pueda perder su relación con Dios. Ya no escuchaba la voz de Dios. Y yo quiero que meditemos por un momento en esto, mi hermano. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Hace cuánto que tú no escuchas la voz de Dios? O quizás habrá aquí alguno que diga, yo nunca he escuchado a Dios. Y no estoy hablando de una forma audible. Quizás en estos tiempos Dios ya no se manifiesta a través de una voz audible frecuentemente. Pudiera hacerlo si Él quiere, pero no lo hace frecuentemente, porque ahora nosotros tenemos su palabra, porque Dios nos ha hablado a través de la Escritura. Pero ¿cuánto hace que usted no siente que Dios le habla? ¿Cuánto hace que usted no percibe la voz de Dios? Usted pudiera decir, yo mantengo una relación con Dios y a mí Dios me habla frecuentemente. O tendría que decir, en mi vida la palabra del Señor escasea. No es frecuente. Sí, a lo mejor en alguna ocasión yo sentí que Dios me habló. Yo sentí que Dios me dijo algo. En algún momento, leyendo la Escritura, yo sentí como el Espíritu me hablaba. Pero, hace tanto tiempo de eso. ¿Cuánto hace, mi hermano, que usted no escucha la voz de Dios? ¿Qué significa? ¿Que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Significa que Dios ya no trata con su pueblo? ¿Que Dios no es cierto que quiera tener una relación con nosotros? Porque luego nosotros a veces inclusive reclamamos y decimos, Señor, ¿por qué a mí no me hablas? ¿Por qué no me dices nada? Yo oro y oro y oro y no me dices nada. ¿Qué puede estar ocasionando que la palabra del Señor escasee en nuestra vida? En el caso de Elí era un pecado. En el caso de todo el pueblo de Israel había una infinidad de cosas. Había pecados, había rebeldía, había indiferencia, había religiosidad. Ellos habían caído en la idea de que el simple hecho de guardar las fiestas y las ceremonias y los rituales y cumplir con todo lo que establecía la ley, que tampoco lo cumplían, pero por lo menos en mucho de ellos se involucraban, pensaban que eso era más que suficiente. En tratar de vivir una vida religiosa. Pero como el Señor Jesús lo expresó en algún momento, este es un pueblo que de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Era un pueblo que se había olvidado de Dios, era un pueblo que había dejado esa comunión con el Padre. Sí, guardaban los días, los meses, los años, celebraban las fiestas, participaban de muchas cosas, tenían muchos rituales, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Y todo eso hizo que la palabra del Señor escaseara. En el libro anterior, en el tiempo de los jueces, dice la Escritura que el pueblo de Israel llegó a un tiempo donde cada quien hacía lo que mejor le parecía. Ya no buscaban a Dios, ya no dependían de Dios, ya no querían escuchar a Dios. Querían su comodidad. Querían vivir en su propia condición, querían simplemente hacer lo que mejor les placía o lo que ellos consideraban que estaba bien. Y lógicamente, la palabra del Señor dejó de manifestarse. ¿Cuál es el tipo de relación, mi hermano, que nosotros mantenemos con Dios? ¿Hay una relación de veras entre Dios y yo? Es decir, ¿yo hablo verdaderamente con Dios y Dios habla conmigo? ¿O a veces simplemente vengo y presento mi lista de peticiones cada vez que tengo necesidad? Porque
A veces nosotros vivimos en un tiempo donde vivimos una vida tan ajetreada que lo que menos tenemos tiempo es para orar. Recuerdo una ocasión una hermana en una célula en nuestra iglesia me dijo, es que discúlpeme pastor, pero yo literalmente no tengo tiempo para orar. Así, no tengo tiempo. Mire, yo me levanto y tengo que arreglar a mis hijos y llevarlos a la escuela y me voy a trabajar y regreso bien tarde y tengo que preparar comida para otro día y tengo que hacer tantas cosas y arreglar la ropa y tengo que lavar y tengo que planchar y tengo que hacer vueltas y tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Y bueno, nomás de oírla me cansé. Y me decía, no tengo tiempo. No tengo tiempo para orar. Y bueno, lo primero que noté es que traía unas uñas así, grandototas, largas, llenas de brillantitos por ahí. Le digo, oye, ¿y cuando vas a ponerte las uñas, como cuánto se tarda? Me dijo, como 1 hora, 1 hora y media. Y tienes 1 hora y media para ponerte uñas. Y no tienes 15 minutos para orar. ¡Ay, pastor! Digo, ¿no tienes tiempo o no administras bien tu tiempo? Le das prioridad a otras cosas. Tienes tiempo para todo lo demás. Tienes tiempo para ocuparte de todos tus vanidades. Pero no tienes tiempo para Dios. Si tú no tienes tiempo para hablar con Dios, es obvio que Dios tampoco tiene tiempo para hablar contigo. Dios tampoco encuentra el momento de poder manifestarse a tu vida porque tú no tienes tiempo para Él. ¿Cuánto tiempo tenemos para Dios, mi hermano? A veces, en muchas iglesias hemos dicho, la oración es el patito feo de la iglesia. Porque nadie quiere orar. Llamamos a la oración, vienen unos cuantos. Llamamos a un convivio, viene toda la iglesia y hasta los familiares de la iglesia. Porque traemos gente. Pero llamamos a orar y la gente no puede, está ocupada, tiene otro compromiso previo, es que tiene que salir, es que tienen una junta, es que tienen una reunión, es que tienen un baby shower, es que tienen una despedida, es que tienen un compromiso. Nadie viene. No tenemos tiempo para orar. No tenemos tiempo para establecer una relación con Dios. Obviamente, mucho menos tenemos tiempo para escuchar a Dios. Y llega el momento que, al igual que en este tiempo, la palabra de Dios escasea en nuestra vida, en nuestro corazón. Y si la palabra de Dios escasea, lo más probable es que después de esto venga una destrucción. Porque Dios trajo destrucción, destruyó a los hijos de Elí por su pecado, destruyó a Elí por solaparlo y aparte trajo una derrota sobre todo el pueblo de Israel por causa de la condición espiritual tan vacía que tenía. ¿Qué tanto escuchamos nosotros la voz de Dios? ¿Qué tan sensible es nuestro oído? A veces ni siquiera estamos dispuestos. He escuchado muchas veces a gente decir, ay, pues vine al culto y no me gustó. Ay, estuvo tan aburrido, no sé, como que no me gustó. O a veces decimos, ay, ahora sí estuvo bien bueno porque la alabanza estuvo bien prendida. Qué bonita la alabanza. El predicador no me gustó. Mira, primero predicó bien largo. Y luego así como que, ay, no me gusta como predica. A mí me gusta como predica otro. Pero este no me gusta. ¿Qué tan dispuesto está tu corazón? Porque cuando tu corazón está dispuesto, mi hermano, cuando mi corazón está dispuesto, es seguro que Dios me va a hablar. Hasta con la persona que menos sepa hablar, con la persona que menos sepa expresarse. Pero cuando yo tengo un corazón dispuesto, Dios va a encontrar la manera de, a través de su espíritu, hablar a mi espíritu. Porque la Escritura dice que el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios. El Espíritu de Dios me habla. Pero ¿qué tan atento está mi oído? Elí era un hombre viejo. De hecho, dice la Escritura, ya estaba
quedándose ciego. Era un hombre experimentado. Era un hombre que había servido y vivido mucho tiempo en la casa del Señor. Era un hombre que sabía lo que era tener una relación con Dios, pero la perdió. Y lo triste es que algunos cristianos pensamos que porque yo ya hice un día mi decisión por Cristo, ya todo lo demás está asegurado. Ya no tengo que hacer más. Pero no, mi hermano, la relación con Dios hay que cultivarla todos los días. ¿Y cuántos de nosotros, mi hermano, nos andamos divorciando de Dios? Porque luego sentimos que Dios nos ha fallado. Culpamos a Dios y decimos, es que Dios no me habla. Dios no me dice nada. Es que yo no sé ni cuál es la voluntad de Dios. Yo no sé qué es lo que Dios espera. Y yo le pido y no, pasa otra cosa. Y entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando yo le hablo? ¿Dónde está Dios cuando yo lo necesito? ¿Dónde está Dios cuando yo le pido? ¿Dónde está Dios cuando yo tengo problemas? ¿Y dónde estamos nosotros con Dios, mi hermano? ¿Dónde estamos nosotros con Dios? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Es una religión? ¿Qué le podemos decir al Señor? Señor, pero yo voy a la iglesia todos los domingos. Y voy a la célula, y voy a la oración, Señor, y yo trabajo, y yo apoyo, y yo ayudo. ¿Eso es una relación con Dios? No, mi hermano, todas esas son manifestaciones de gratitud para nuestro Dios. Todo eso lo hacemos porque Él lo merece. Pero la relación con Dios se establece día a día, cuando yo hablo con Dios y cuando Dios puede hablarme a mí. Y yo escucho su voz. ¿Qué tan escasa es la palabra del Señor en tu vida, mi hermano? ¿Escuchas frecuentemente palabra del Señor? ¿La palabra del Señor realmente llega a tu corazón? Y si llega a tu corazón, ¿es porque tú estás dispuesto a ponerla por obra? ¿O somos de los que nos gusta escuchar? Venimos, nos sentamos aquí y escuchamos y qué bonito es estar aquí. Y hasta buscamos por ahí predicaciones en el radio o en internet y qué bonito seguir escuchando. Porque cuando Dios realmente te habla, la voz de Dios trae una transformación a tu vida. La voz de Dios produce un resultado. Dice la Escritura que en alguna ocasión los discípulos fueron aprendidos por andar predicando la palabra. Pero cuando los trajeron a las autoridades, dice que ellos conocieron que esos hombres habían estado con Dios, que habían estado con Jesús. ¿Qué los identificó? ¿Quién sabe? Pero se les notaba que habían estado con Jesús. Se nos nota a nosotros, mi hermano, que hemos estado con Dios. Estamos conscientes de la realidad de Dios. Había por ahí un eslogan que decía hace muchos años, no sé si todavía esté por ahí, que decía, Dios no está muerto, yo hablé con Él esta mañana. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo hablé con Él cada mañana? Yo hablo con Él todos los días y Él habla conmigo. Yo tengo comunicación con Dios, yo tengo comunión con Dios. Yo he aprendido a escuchar la voz de Dios. Hace unos días estábamos en un estudio, el viernes en la célula, y hablábamos acerca de poder obedecer la voluntad de Dios, y una hermana me decía, pastor, pero a veces, ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios? Yo de repente no sé, de repente no entiendo si es realmente la voz de Dios o es que yo estoy imaginando cosas que son mis sentimientos. ¿Cómo puedo saber si es Dios o soy yo?
Digo de una manera muy simple, por la práctica. Cuando tú practicas la comunión con Dios, cuando tú tienes una práctica en la comunicación con Dios, tú aprendes a saber cuándo es la voz de Dios. La Escritura dice que Jesús dijo: yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me conocen. ¿Cómo creen que llegaron a eso? ¿Cómo creen que las ovejas pueden reconocer la voz del pastor? Pues cuando lo oyen todos los días, porque todos los días las saca, porque todos los días las lleva, porque todos los días las alimenta y luego las vuelve a traer y las vuelve a encerrar, porque todos los días las cuida, porque habla con ellas cada vez que las trasquila o cada vez que las cura o cada vez que las atiende, porque constantemente están escuchando la voz de su pastor. Constantemente. Y cuando tú y yo, mi hermano, aprendemos a escuchar constantemente al Señor, aprendemos a identificar la voz de Dios, llegamos a saber cuándo es Dios el que me está hablando, porque lo conozco, porque yo sé cómo es Dios, porque yo sé cómo actúa Dios, porque yo sé cómo habla Dios, yo sé cómo se manifiesta Dios, porque yo hablo regularmente con Él y Él habla conmigo. Pero si la palabra del Señor escasea, probablemente yo pierda esa relación. Y llegue un momento que Dios esté tratando de hablarme y yo ni cuenta me dé. Probablemente no perciba lo que Dios está tratando de decirme. ¿Y recuerdan cuando Jesús entró en Jerusalén? Dice la Escritura que lloró al ver la ciudad y dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. Pero vas a ser destruida porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Se imagina, mi hermano, qué tremendo? El Señor quiso visitarles y no se dieron cuenta. Y era el pueblo escogido de Dios. Habrá algunos de nosotros que Dios quiera visitarnos y ni cuenta nos damos. No entendemos qué es Dios, no reconocemos la voz de Dios, no captamos que Dios está tratando de hablarnos o está tratando de manifestarse a nosotros porque andamos, no sé, ocupados en muchas otras cosas. Sabes, mi hermano, Dios desea mantener una comunicación con nosotros. Dios desea escucharnos todos los días y desea hablarnos todos los días. Dios quiere que estemos en una constante comunión con Él. No pierdas esa bendición, mi hermano, no la pierdas. No te acostumbres simplemente a la iglesia o a las actividades de la iglesia o a la vida religiosa o a hacer cosas para ayudar a los demás. No te acostumbres a la práctica de las actividades y pierdas la verdadera relación. No es posible. Es como el marido que simplemente se dedica a trabajar y traer dinero a la casa, o la mujer que simplemente se dedica a cocinar y lavar y planchar y limpiar la casa, pero no hay una relación entre ellos como esposos. La relación es lo más importante. Y sí, el hombre tiene que trabajar porque tiene que proveer para su familia, y la mujer tiene que encargarse de los quehaceres de la casa por amor a su esposo, porque mantienen una relación. Sí, mi hermano, tenemos que trabajar en la iglesia y tenemos que servir a nuestro prójimo y tenemos que ayudar a otros y tenemos que hacer muchas cosas por amor a nuestro esposo, por amor a Jesús, porque tenemos una relación con Él, porque mantenemos la relación con Él, porque cada vez estamos más enamorados de Él y queremos agradarle y queremos servirle. Y queremos dar lo mejor. Como cantábamos hace un momento, que todo lo que soy, Señor, sea para alabarte a ti, para agradarte a ti. Y que el día que llegue mi final y que yo tenga que ir
por 10,000 años y mucho más, por toda la eternidad, yo siga siendo solamente para ti. Porque lo importante es Él, no es lo que hacemos, no es donde estamos, ni siquiera lo importante no es la iglesia. Lo importante es Él. De Él se deriva todo lo demás. Todo lo demás depende de que mantengamos viva la relación con nuestro Dios. ¿Cómo está tu relación con el Señor, mi hermano? ¿Has oído la voz de Dios frecuentemente? ¿Has oído la voz de Dios últimamente? ¿Cuánto hace que no escuchas lo que Dios te habla? ¿La has oído de vez en cuando? ¿O has oído en alguna ocasión la voz de Dios? O quizás todavía estés en la condición de Samuel, que nunca has escuchado que Dios te habla. Por eso cuando te habla, no sabes que se trata de la voz de Dios. Mi hermano, cuando venimos al Señor y cuando Dios te hable, dile: Señor, aquí estoy. Habla, que tu siervo escucha.